La escalera de Jacob. Ese es el título de este mensaje. La escalera de Jacob. Este texto tiene tres divisiones diferentes. Está puesto de una forma que podamos aprender de que las experiencias de este hombre pueden mostrar a nosotros cierto tipo de orientación que Dios hace a nuestras vidas. Y lo digo de esta forma porque el texto, el párrafo, tiene tres divisiones diferentes. Entonces, Jacob, que es uno de los patriarcas, es decir, de quienes Dios va a hacer nacer toda esta nación llamada Israel, aparece aquí como uno de los personajes principales, y lo que podemos ver en este texto es que hay tres divisiones. Primero, los versos 10 al 11 nos habla acerca de las circunstancias en las que estaba Jacob. Versos 10 y 11 nos habla de cómo cayó la noche, cómo estaba en una situación de oscuridad y él se acostó, de tal manera que buscando dónde reposar su cabeza encontró una piedra y en ese lugar durmió. En ese lugar él durmió. El verso 12 al verso número 13 nos habla acerca de la visión. Diga conmigo, la visión. Esto es bien interesante porque esta visión de la escalera ha servido para hacer películas, ha servido para ser parte de las tradiciones de la iglesia, y también sirve para el Nuevo Testamento porque Jesús mismo va a citar y va a hacer referencia a esta escalera. Entonces, el verso 12 nos habla de una visión específica de cómo Jacob vio algo en particular, lo que era una escalera. La palabra en el texto hebreo dice sulam, es no tanto una escalera como usted se puede imaginar en esta mañana, las que venden en Freun, las que ocupamos aquí en la iglesia para subir. No, es más parecido a unas gradas, a un ascenso como en gradas hacia, por ejemplo, en la subida de la entrada es parecido, pero en tierra. Usted tiene que imaginarse unas escaleras de tierra que ascienden. Entonces, la palabra sulam no es, ni se habían encontrado, ni se habían creado las escaleras en esa época, sino que lo que se veía nada más es un ascenso. De esa manera, usted ya se puede imaginar lo que Jacob pudo ver. Lo curioso es que Jacob ve esa escalera en el verso 12 y la describe de una forma muy particular, porque en ella subían ángeles y bajaban. Y es bien interesante porque no utilizan alas, no están volando, sino que ellos caminan, ¿verdad? Caminan. Mire lo que dice el verso 12. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Muy bien, ahora diga conmigo la voz de Dios. Entonces, Dios aparece en la visión explicando la misma revelación para que sepamos por dónde va la explicación de qué es lo que significa esta escalera. Entonces, Dios está prácticamente al final de la escalera, al final de las gradas, como nosotros lo entendemos, y en el verso 13 Dios habla. Desde el verso 13 hasta el verso número 15 es la voz de Dios hablando. La voz de Dios hablando. Vuelvo a repetir conmigo, la voz de Dios. Entonces note lo siguiente. Dios le habla a Jacob y le dice, mire lo que dice en el 13: y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Verso 14: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Termina el hablar de Dios. Mira el verso 15: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no dejaré hasta que haya hecho lo que te he
dicho. Entonces, ahí cierra la voz de Dios y despierta a Jacob. Jacob despierta en el verso 16 y dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces, la perícopa, es decir, cuando yo hablo perícopas, y ustedes saben que yo siempre explico esto, estoy hablando de las porciones de los versículos. Entonces, la Biblia está construida de tal manera que cuando vayamos leyéndola, siempre usted va a encontrar estas perícopas. Las perícopas tienen un escenario, tienen un personaje, tienen una trama, tienen un centro y tienen un final. Entonces, las tres partes de la narrativa nos dice: uno, que Jacob primero se acostó en un lugar, agarró una piedra. Dos, ve una visión, durmió y ve una visión, tuvo una visión. Y en la visión ve una escalera donde subían ángeles, bajaban, pero en la punta de la escalera, de las gradas, estaba Dios. Y después Dios le habla a Jacob y le explica lo que en estos textos hemos leído, promesas que Dios le está haciendo a Jacob. Jacob despierta, y cuando despierta de la visión y del sueño, lo que hace es poner la piedra y la unge. Ahora, ¿por qué lo expliqué de esta manera? Muchas veces yo explico de formas distintas, pero yo lo que quería era que usted estuviera claro que la Biblia tiene orden. Eso de andar saltando verso a verso, yo lo hago de vez en cuando, porque cuando usted predica de forma temática, usted lo puede hacer, pero no es necesario. Si usted puede explicar los textos, quédese ahí, aprenda, léalos, repítalos y estúdielos. Entonces, ¿por qué lo explico así? Fíjese que últimamente Dios me ha hablado mucho. Esta semana yo leí este texto otra vez porque me llamó la atención hace unas 2 semanas que yo hice un mensaje de este texto. Y Dios me decía cosas maravillosas en oración. Es decir, me encerré con Él y ¿por qué me hablas aquí, Señor? Y el texto me sigue impactando por 3 razones. Les voy a decir por qué me impacta. La primera es porque Jacob no se merecía que Dios le apareciera. ¿En qué sentido? Mire, en el capítulo 28, Jacob ha salido de su casa después de engañar a su padre, después de robarle la primogenitura a su hermano, después de que su madre le dijo: hijo, tu papá ya no ve nada. Entonces, antes que llegue tu hermano mayor, Esaú, anda, ponete debajo de sus manos, ponete una pelusa encima para que te bendigan. Y efectivamente, a través del mal consejo de su madre, Jacob fue donde su padre a recibir la bendición robada. Ya le había robado la primogenitura a través de unos guisados que le había hecho, de un guiso que le hizo a su hermano Esaú, y se la vendió a Esaú la primogenitura. Pero Jacob, diga conmigo, Jacob. Jacob significa usurpador, mentiroso, el que roba, el que miente. Es curioso una cosa: desde el capítulo posterior que vamos a después estudiar, Dios ya no le va a llamar Jacob, sino que le va a llamar Israel, le va a llamar Israel. Jacob se va a convertir en el padre de Israel, en el padre de las 12 tribus. Pero ¿por qué lo tengo que decir de esta forma? Escuche bien esto. Hermanos, este texto representa el momento donde Jacob cambia. Jacob nunca ha visto a Dios. Jacob nunca ha oído a Dios. Jacob nunca ha tenido una experiencia con Dios. Y lo que a mí me llama la atención es que ha cometido fechorías tan grandes que ha salido de su casa sin nada. Es decir, abandonó su casa con sus padres, se llevó prácticamente absolutamente nada, más que solo malas decisiones. Y cuando él está cansado, cuando él está a punto de dormir, él encuentra la piedra, la pone allí porque es lo único que tiene. Diga conmigo, es lo único que tiene. Y en ese momento se acuesta, duerme y tiene una visión de parte de Dios. Pero imagínese usted, este hombre le ha robado la primogenitura a su hermano, ha salido como un mentiroso de su casa, ha hecho fechorías y medias porque es un usurpador, es un mentiroso, y se ha ido de la casa de sus padres avergonzado. ¿Qué es lo único que puede venir a tu corazón? ¿Qué es lo único que puede venir a tu conciencia? Solamente pesadillas.
solamente pesadillas. Hermano, cuando tenemos una carga emocional, cuando tenemos una carga espiritual, solo pesadillas vienen a nuestros corazones. Pero ¿qué es lo importante del texto que quiero mostrar? Que en lugar de pesadillas, Jacob tiene visiones. Imagínese usted. Fíjese que no es cierto, hermano, que cuando nos estamos preocupados por un problema, solo pensamos en lo mismo y soñamos con lo mismo, y soñamos incluso que estamos a veces hasta resolviendo el problema en el sueño, y muchas veces también soñamos que no lo resolvemos y que se pone peor. ¿Qué es lo maravilloso de este pasaje? Lo maravilloso de este pasaje es una cosa: Jacob no merece que Dios se le aparezca. Jacob no merece que Dios le dé una visión. Jacob no merece más que solo pesadillas. Muchos de los que estamos en esta mañana estamos viviendo una pesadilla de vida por las decisiones que hemos tomado. Muchos de los que estamos aquí, todo el año 2024 ha sido una secuencia de malas decisiones, y lo único que hay en nuestra conciencia son pesadillas. Pero ¿qué es lo maravilloso del pasaje? Lo maravilloso del pasaje es que cuando merecemos tener pesadillas, Dios aparece. Diga conmigo, Dios aparece. Diga conmigo, Dios aparece. Dios puede aparecer en medio de tu peor pesadilla. Dios puede aparecer en medio de tu peor momento. Dios puede aparecer en medio de tu peor decisión, y Dios puede aparecer en medio de tu oscuridad, porque a Dios no lo detienen tus circunstancias, a Dios no lo detiene tu mala decisión, a Dios no lo detiene tu problema. Cuando Dios quiere hablar a la vida de alguien, se va a aparecer hasta en la peor oscuridad, porque Él es poderoso y puede transformar tu pesadilla en un sueño. Yo he vivido situaciones donde lo único que me he merecido es que Dios discipline mi vida. ¿Y no le ha pasado a usted que cuando más ha merecido lo malo, Dios más le ha dado lo bueno? ¿No le ha pasado a usted que cuando usted más ha merecido un castigo, Dios le ha dado algo que usted no lo merecía? Ahora, vea esto. Veamos ahora la visión. ¿Qué sueña Jacob? Una vez que puso la piedra y se acostó a dormir en la oscuridad, se aparece esta visión. Verso 12. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Qué interesante. ¿Por qué? Porque suben y bajan. Jacob estaba solo. Su familia era su enemigo. Le había hecho daño a todo el mundo. Jacob no tenía nada de bienes, solo una piedra en sus manos para ponerla como almohada. Jacob no tenía, había perdido su familia, había perdido su herencia, y estaba con un temor porque no sabía lo que venía por delante. ¿No es cierto que muchos tenemos nuestros ojos oscuros, nuestra visión oscura? No podemos ver hacia lo que está delante. ¿Cuántos tienen miedo de lo que va a pasar? ¿Cuántos tienen miedo de lo que viene por delante? ¿Cuántos están en esta mañana diciendo: ¿y hoy qué me va a deparar el futuro? Así estaba Jacob, no sabía hacia dónde iba. Lo había perdido todo, había perdido su familia, su herencia, y había perdido todo lo que en el mundo uno puede decir: esta es bendición. Pero aquí es donde se aparece Dios, y Dios le da una visión y le dice: en esta visión se le aparece esa escalera con los ángeles subiendo y bajando. ¿Qué significa? Significa que hasta en tu peor oscuridad Dios siempre está contigo. Tal vez usted no ve nada, tal vez usted no ve lo bueno,
Tal vez usted no sabe si le van a dar trabajo el otro año, pero le voy a garantizar algo. Puede ser que en esta mañana estés a bordo de unas malas consecuencias y decisiones de tu vida. Pero Jacob ya no quiere ser un usurpador. Jacob ya no quiere ser un mentiroso. Jacob ya no quiere ser una persona falsa. Si en esta mañana quieres saber que Dios te ama, te digo esto: no necesitas hacer algo bueno para que Dios llegue a tu vida. Lo que necesitas es estar arrepentido de lo que has hecho. Y esto es algo tremendo, porque quiero que vean lo siguiente. Dios le da 3 promesas. 3 promesas que no se merece. 3 promesas que no son dignas de él, porque se ha portado mal. ¿Y qué le dice Dios? Lo primero que le dice es lo siguiente. Mire lo que dice el verso 13. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti, y tú, al que no tiene nada, al que está acabado, dele gracias a Dios, porque Dios le está dando una promesa a este hombre que le va a dar la tierra. Tal vez este año no compraste tu casa, tal vez no compraste un lote, tal vez no pasaste de lo mismo. Pero ¿sabe cuál es el error de muchos de los que están aquí sentados? Piensan que ya Dios les dio todo lo que les tenía que dar. Y les digo una cosa: Dios tiene más que hacer con tu vida. Dios tiene más que hacer con tu futuro. Dios tiene más que hacer con tu familia. No te quedes estancado creyendo que tu lugar de destino es el desierto, porque Dios tiene un jardín de bendición para tu vida. No te quedes creyéndole al hombre. Tal vez mucha gente te ha dicho que no vas a pasar de lo mismo. Tal vez alguna persona te ha dicho: aquí vas a estar toda tu vida. Pero en el nombre de Jesús, aún en tu peor momento, Dios te dice: te daré tierra y te daré posesión, porque yo soy Jehová, tu Dios. Créale al Señor, créale a Dios. Allá está un terreno, mire, solo. ¿Quién quiere crecer? Yo le puedo venir a hablar lo que sea, de comprar terrenos, de construir. Pero algo les voy a decir. Si nosotros no queremos más de Dios, Dios no va a querer más con nosotros. Aquí la clave no es, hermano, soñar que vamos a tener. Aquí la clave es que usted le crea a Dios que Él lo quiere bendecir más. No se frustre, no se enoje. Tal vez este no fue su año, tal vez este no fue el mejor de los años que usted esperaba, pero Dios se puede aparecer en tu peor momento y enseñarte una escalera, mostrarte una visión. Dios se puede aparecer en tu peor crisis y te puede mostrar una escalera desde la tierra hasta el cielo. Y ese es el mensaje que yo les traigo a ustedes. Ustedes no necesitan emigrar. Ustedes no necesitan más dinero. Nosotros los que estamos aquí, lo que necesitamos es estar más cerca de Dios, porque Dios puede hacer comenzar tu historia nuevamente hoy. No necesitas emigrar, no necesitas irte al otro lado del mundo, porque el Dios de Estados Unidos es el mismo Dios de El Salvador. Y si en esta mañana te humillas ante Dios y le dices: Señor, quiero comenzar de nuevo, Dios te va a dar un nuevo inicio, te va a dar un reset, te va a dar un nuevo comienzo. Tal vez tienes 60 años, tal vez tienes 58, tal vez tienes 20, 30, no importa, porque nuestro Dios es el Dios que nos da visiones y sueños y nos hace creer que aunque las cosas estén mal y aunque nuestra vida en este momento no sirve, Dios tiene un futuro preparado para nosotros.
Dios lo tiene, hermano. Se lo puedo garantizar. Al Jacob, que no tenía nada más que una piedra, le promete que le va a dar tierra. ¿Se imaginan ustedes eso? Una piedra en la mano tiene. Y Dios le dice: te voy a dar la tierra donde estás parado. Créale a Dios. Créale a Dios. Tal vez no tenés ni 5. Tal vez hasta divorciado y separado estás. Pero Dios le dice a Jacob: aunque no tenés nada, te voy a dar esta tierra. A mí me impresiona, hermano. Créame. Ahora, vea el verso 14. No tenía a nadie ni a nada. Había perdido a su padre, a su madre, a su hermano. Nadie creía en él. Nadie creía en él. Y Dios le da la segunda promesa. 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tú. Aquí viene la segunda promesa profética. Diga conmigo: te extenderás. Es que Dios no está jugando, hermano. A veces Dios nos dice: quiero extender tu territorio. A veces Dios quiere decirnos: quiero extenderte, pero no le creemos a Dios. Y yo le voy a contar algo. Este hombre está solo y Dios le está diciendo: te voy a dar tus hijos, te voy a dar tu familia, te voy a dar un hogar, te voy a dar donde vivir. ¿Acaso Dios no quiere hacer lo mismo con nosotros? ¿Acaso Dios no nos quiere dar una familia? ¿Acaso Dios no nos quiere dar una casita? ¿Acaso Dios no quiere que estemos bendecidos? Esto de te extenderás no es tanto, hermano, el hecho de que usted va a agarrar un terreno, el otro no, sino que cuando Dios comienza a bendecir tu casa, Dios comienza a abrir territorio y comienza a abrir espacios nuevos para ti, para tu familia, para tus hijos. Y Dios comienza a ascender y comienza a dar y comienza a proveer, y ya no vives en aquel gran quebranto, sino que Él te lleva a otro nivel. Dios quiere que subamos. Pero lo impresionante, y lo vuelvo a repetir, es que Jacob no se lo merece. Él está solo por sus malas decisiones. Él está solo porque tomó malas decisiones. Yo sé que muchos aquí han sacado personas de su vida este año. Yo sé que muchos se separaron. Yo sé que muchos hasta enojados están con la pareja que tuvieron. Pero Dios quiere traer un nuevo tiempo, una nueva temporada a nuestra vida. Y nosotros no lo queremos entender. La pregunta en este día: pastor, ¿qué necesitamos para tener esta bendición de ser extendidos y bendecidos? Solo el deseo de querer cambiar, el deseo de ya no ser Jacob, el deseo de ya no querer usurpar, de querer siempre quitar las bendiciones de la mano de Dios, sino que esperar pacientemente, esperar que Dios haga los cambios. Pero ¿qué es lo que necesita de nosotros? Un deseo de cambio, un deseo genuino de hacer las cosas diferentes, un deseo profundo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es necesario ir más profundo con nosotros mismos y darnos cuenta que en lo más profundo de nosotros no hemos querido cambiar, no hemos querido ser diferentes. Y por eso Dios ha estancado las bendiciones, cuando Dios lo que quiere es extenderte, traerte más familia, bendecirte abundantemente. Tal vez estás en soledad y Dios te quiere ver lleno de bendición. Y por último, Dios le da una tercera promesa. Verso número 15: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré. Diga conmigo: no te dejaré.
Tres promesas le dio. Le dio la promesa de darle tierra cuando no tenía nada. Dos, le dijo, te voy a dar familia cuando no tenía nadie. Y tres, Dios le dijo, te voy a proteger, voy a estar contigo, cuando él no sabía si iba a tener un futuro, si lo iban a matar o si le iba a pasar algo. Hermanos, tres promesas de bendición de Dios para usted. Solamente una de ellas es más grande que todas. Estaré contigo. ¿Qué necesitas para este año que viene? ¿Qué necesitas para este año que viene? Que Dios esté con tu vida, que Dios esté cerca de ti. Con eso es suficiente. Pero si te quiere dar las otras dos, abundancia, tierra, bendito sea el nombre del Señor. Pero algo les voy a decir, y lo que a mí me impresiona otra vez, es que hasta nuestras peores decisiones, porque usted me dice, ¿cómo le puede dar Dios a un mentiroso tantas cosas? ¿Cómo le puede dar Dios a un hombre falso todas estas cosas? Es que escuche bien, hermano, la clave está en esa parte del versiculito, pequeña que ni se nota. Dice Dios lo siguiente, y se lo dijo a Jacob: porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué me demuestra este versículo? Yo he aprendido esto, hermano. Nuestro Betel puede llegar hasta en los momentos más oscuros de la vida. Y aquel momento que nosotros decimos, Dios no está conmigo, Dios se aparece y nos dice, aquí estoy, no te he dejado ni te he desamparado. Usted puede estar viviendo en el mismo pecado. Y usted puede decir, es que Dios está en las iglesias, es que Dios está en los templos, es que Dios está en la alabanza de su pueblo, gloria a Dios, pero también está con el que se arrepiente. Tu peor situación, puedes estar con una piedra, puedes estar en un hotel, puedes estar en una cárcel, puedes estar en un hospital, pero si en ese momento te arrepientes, Dios va a llegar ahí y te va a enseñar que nunca te ha dejado ni nunca te ha abandonado, porque Él es el Dios de su pueblo. Betel está en cualquier parte donde usted se humille ante Dios. Puede ser, hermano, que va a recibir la contestación de un examen y usted en esa cola, usted se arrepiente. Y ahí será su Betel. Pero algo les voy a decir. La escalera al cielo, la escalera al cielo está con usted y conmigo. Porque aunque hemos pecado y aunque hemos hecho llorar personas y aunque hemos hecho sufrir gente, aún ahí Jesucristo es la escalera al cielo. Él es la escalera de Dios, porque Él es el puente, Él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando una persona se humilla ante Dios, inmediatamente usted recibe el perdón de sus pecados. Jesús es la escalera al cielo. Jesús es la escalera que nos une entre el cielo y la tierra. Y me demuestra que mi escenario puede ser el peor de todos, pero si yo me humillo, Dios escuchará mi clamor. Quiero enseñarle 4 lecciones que yo saqué de este texto para usted. En primer lugar, el cielo y la tierra se unen a través de Jesucristo. ¿Qué necesito para que Jesús llegue donde yo estoy? Ahí donde usted está. Tal vez usted ha hecho brujería, ha sido una persona que ha utilizado hechicería, ha visitado un montón de indios que le den el futuro, que le dicten las cartas y todas las cosas. Tal vez a usted le gustan las brujas, y tal vez el diablo y el chamuco te andan siguiendo por eso, y no ves la tuya. Pero cuando está el cielo, la tierra y un corazón quebrantado, Dios llega ahí. Dios llega. Pastor, pero yo he practicado hechicería. Pero pastor, yo he practicado cosas terribles. Le quise quitar el hombre a una persona, a otra pareja.
¿Acaso Dios no puede llegar ahí? ¿Acaso Dios no puede perdonar a esa mujer? ¿Acaso Dios está en los templos? ¿Acaso Dios está en los terrenos? Dios está donde hay un corazón arrepentido, nunca se le olvide. Ahí es tu Betel, ahí es tu Betel, donde lloras, donde dejaste tus lágrimas y dijiste, ya no voy a ser igual. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios y puerta del cielo. Tal vez ayer te echaste tu último trago y hasta con lástima te lo echaste. Aquí hay una persona que anda de goma y no estoy bromeando, pero tal vez cuando termine el culto te arrepentís y ahí donde estás sentado en esa silla sucia se va a convertir en casa de Dios y puerta del cielo, porque lo que Dios ve es el llanto de nuestro corazón. Es que ya no aguantamos vivir así. Es que ya no queremos vivir con un hombre y con otra pareja. Es que ya no queremos vivir mintiendo. Es que ya no queremos seguir. Tal vez usted ya no quiere drogarse, pero no puede. Dígale a Dios, quiero cambiar. Y ahí se va a convertir en puerta de Dios, en casa de Dios y puerta del cielo. 2. La reconciliación, fíjese bien. ¿Por qué subían y bajaban ángeles? Diga conmigo, camino transitado. ¿Cuál es el camino más transitado entre el cielo y la tierra? Diga conmigo, la reconciliación. ¿Cuántos aquí han perdido en este año su relación con Dios? ¿Cuántos se fueron al mundial? ¿Cuántos se fueron con otra vieja? ¿Cuántos vinieron y le creyeron las mentiras al hombre que las estaba engañando y le mandaba el WhatsApp con el emoji de ojitos de corazón? ¿Cuántas cayeron en esa trampa? Pero en esta mañana yo te digo, el camino del cielo y la tierra es una escalera llena de ángeles que suben y bajan. ¿Sabe por qué? Porque la reconciliación es Jesucristo. Y si te perdiste en este año, Dios te puede perdonar hoy para que comiences de nuevo. Casa de Dios, puerta del cielo. Número 3. Dios me enseñó a través de este pasaje que el amor de Dios está por encima de mis errores y de mis circunstancias. Yo sé que no te has portado bien, ni yo tampoco. ¿Quién cree en esta mañana que Dios le quiere hacer un sueño realidad? Yo te garantizo que si te humillas en esta mañana, en el nombre de Jesús, el amor de Dios va a prevalecer y los sueños que nunca creíste que se iban a hacer realidad se van a hacer palpables en tu vida. Si le crees a Dios, si te humillas, si le sirves, si le amas a Él, Él va a llegar y te va a bendecir. Él te va a bendecir. Él lo puede hacer. Porque cuando más estamos en la crisis y menos creemos, llega el sueño. Y ese sueño se va a cumplir, aunque ahora no lo veas. Y número 4, he aprendido a través de este texto que cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Jacob no se merecía este sueño, pero aunque él había pecado, la gracia de Dios se manifestó en él y no lo había dejado ni lo había abandonado. Yo sé que no andamos bien con Dios, pero hoy es un buen día para comenzar de nuevo. Y si le dices a Dios, Señor, dame una oportunidad, quiero comenzar otra vez, Dios te va a demostrar su gracia, su misericordia, porque Él es el Dios de los nuevos caminos y es el Dios que abre camino en el desierto. Aférrate a Jesús, que Él es nuestra escalera al cielo. Vamos a orar, hermano.